Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias al Salmo 74. Esta semana, un grupo de hermanos, o más bien la semana pasada, mi esposa y yo, el hermano Eddie, la hermana Nancy, Pedro Josías, Maridalia y Clarisa, estuvimos en una capacitación de consejería bíblica, ya nuestra tercera ocasión en la que asistíamos a estos entrenamientos, y siempre son de mucha bendición. Y en mi opinión, la consejería bíblica, de manera sencilla, lo que busca es ayudar a una persona a poder ver a Dios en las circunstancias en las que se encuentra. Y más que intentar darle, de enfocarse en el problema o la circunstancia, el consejero bíblico lo que quiere es ayudar a la persona a que conozca mejor a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Ahora, yo creo que si algo nosotros hemos aprendido en estas capacitaciones de consejería, y de hecho también por medio de la palabra de Dios, en los estudios que hemos hecho aquí en la escuela dominical, es que esta tarea de manera particular, la de llevar a personas a conocer mejor a Dios, no es una tarea exclusiva de un consejero bíblico. Todos los cristianos estamos llamados a esta misión de hacer discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo lo que está buscando es conocer más a Dios, y su misión es también llevar a que otras personas conozcan más también a Dios. Entonces, todos los cristianos deberíamos estar en esta misión de dar a conocer a aquel en quien está nuestra salvación y en quien está nuestra esperanza. Ya que al final de cuentas, todo lo malo que existe a nuestro alrededor, toda enfermedad, toda corrupción, toda injusticia, de una manera u otra está ligada al pecado del hombre. Y la única esperanza que hay es Jesucristo. Así que todos los creyentes estamos en esta misión de llevar estas buenas nuevas de esperanza en el Señor Jesucristo. Pero quizás el consejero bíblico entra en escena cuando las circunstancias de la vida abruman a una persona, de forma tal que esa persona no sabe qué es lo que va a hacer, no sabe cuál es el siguiente paso que va a dar, no sabe cómo avanzar, no sabe cómo es que va a salir de una situación, no ve dirección, siente como que la vida se le ha caído encima. Y en cierta manera, el texto que nosotros vamos a leer en la mañana de hoy nos presenta a nosotros un excelente ejemplo de cómo es que funciona la consejería bíblica. Y de manera particular, en circunstancias adversas, a la gente se le hace más difícil ver cómo es que Dios encaja en la situación que está viviendo. Y es muy probable que todos nosotros en algún momento u otro hemos pasado o estamos pasando y pasaremos por situaciones que son realmente abrumadoras. Y es precisamente en esos momentos que la persona necesita aferrarse al ancla de su vida. Necesita conocer a Dios como su Rey y como su Salvador. Así que con esto en mente vamos a leer el Salmo 74. Dice allí la palabra de Dios: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales.
Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Salmo 74, versículo 9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué esconder tu diestra en tu seno? Versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Padre, ahora que nos das el privilegio de abrir tu palabra, reconocemos nuestra necesidad de que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos entender lo que tienes para nosotros y podamos aplicar estas verdades, estos principios en nuestra vida. Podamos hacer nuestras estas promesas incomparables que nos has dejado en tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En este salmo de lamento, el salmista se enfoca en la destrucción del templo en Jerusalén. Y por eso la mayoría de los comentaristas entiende que este salmo se escribió durante el exilio babilónico. Ustedes recuerdan la historia, en el año 586 antes de Cristo, el ejército de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo. Y eso es lo que el pueblo de Dios, eso es lo que el salmista está viviendo. Esas son las circunstancias en las que se encuentra el salmista mientras él escribe este salmo. Él está pasando por una aflicción, una grande aflicción. Y para nosotros este salmo es un ejemplo de cómo nosotros podemos acudir a Dios en medio de circunstancias adversas. Y puede ser que en esta mañana o en las experiencias y circunstancias que hemos vivido y que se nos presenten, quizás no sea un enemigo que venga y destruya nuestro templo o destruya nuestra ciudad. Pero sí nosotros, al igual que este salmista, al igual que el pueblo de Dios en ese momento, sí estamos enfrentando, sí vamos a pasar por situaciones donde literalmente nuestra vida se está desmoronando. Y de este salmo nosotros podemos aprender cómo en medio de esas tormentas de nuestra vida, nosotros en Dios, nuestro Rey y Salvador,
podemos encontrar el ancla de nuestra vida. Y lo primero que quisiera llamar la atención aquí en el texto es lo que encontramos en los versículos 1 y 2, cómo el salmista describe la confusión por la que él estaba pasando. Y el salmo empieza con esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué yo me siento así? Evidenciando la confusión en la que se encontraba el salmista. Un comentarista dice lo siguiente: el lamento comienza con una pregunta de búsqueda. ¿Por qué? Una pregunta que expresa la profundidad de las emociones. El por qué surge debido, por un lado, como veremos en un momento, a la magnitud de la ira de Dios, pero por otro lado, la proximidad de la relación que tenía el salmista, que tenía el pueblo de Dios con Dios, y su alienación, es decir, la separación que estaba viviendo el pueblo de Dios con Dios. El salmista pregunta: ¿cómo es posible que Dios pueda estar enojado con su propia gente para siempre? El versículo 1 presenta, el salmista se presenta como que Dios lo ha abandonado. Miren lo que dice ahí: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado, nos has abandonado? Y no solamente por un momento, sino que él entiende, la situación era tan fuerte para él, que él entendía que Dios lo había abandonado para siempre. Así era que él se sentía. Dios lo ha desechado para siempre. Pero no solamente eso, sino que dice también que Dios se ha airado porque se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Y es interesante el contraste que se presenta en esa línea: el furor de Dios, la ira de Dios. Y otros textos que utilizan esa misma palabra lo describe como que humo se le sale por las narices a Dios. Y ustedes quizás han visto eso en muñequitos, cómo la gente se pone roja y le empieza a salir humo por las orejas y por la nariz. Y la imagen que el texto nos presenta es precisamente como que la ira de Dios se ha acumulado y se está descargando sobre nada más y nada menos que las ovejas de su prado. Y noten el contraste de ira, de enojo sobre estas criaturas que uno podría decir son indefensas. Y así es que el salmista está describiendo la confusión que él tiene. ¿Cómo es posible que él sea el objeto de esta ira, de este furor de Dios, cuando a la vez el versículo 2 entonces nos presenta la relación estrecha, la relación íntima que tenía el salmista con Dios? Mire cómo él se ve a sí mismo. No es cualquiera que está pasando por esta circunstancia. Dice el versículo 2: acuérdate, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Tu congregación. No son los asirios, no son los moabitas o los filisteos, que uno podría decir que justamente merecían el juicio de Dios. No, aquí es la congregación del pueblo de Dios. Y dice el salmista: la que adquiriste desde tiempos antiguos, recordándonos la redención del Señor para con su pueblo y cómo Él obró de manera poderosa para sacar a su pueblo de Egipto. Es ese grupo de personas, es ese pueblo que Dios había mostrado su amor, que Dios había salvado de manera poderosa, pero que ahora está experimentando el furor, la ira de Dios. ¿Cómo es posible? Y por eso la confusión. Dice: la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Y cuando uno escucha esa palabra tribu, uno sabe que está hablando de un grupo de personas que está bien unido, un grupo de personas que tienen una característica en común. Y lo que tienen en común esa tribu es que Dios los ha separado para recibir la herencia de Dios. Y por eso el salmista no entiende entonces cómo es posible que, si nosotros somos la tribu que va a recibir tu herencia, tu bendición, ahora nosotros lo que estamos pasando es por dolor, por sufrimiento, por destrucción. Ahora nosotros sentimos como que Dios nos ha abandonado. Esa es la confusión que está experimentando el salmista en este capítulo. A menudo nosotros experimentamos
esa misma confusión. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que yo como hijo de Dios, cómo es posible que yo como una hija de Dios esté pasando por este sufrimiento? Eso como que a mí no me cuadra. ¿Cómo es posible que yo esté sufriendo de esta manera? Y lo que este texto nos enseña, esta primera sección de este pasaje nos enseña, es que en primer lugar nosotros debemos entender que es posible que los hijos de Dios sufran. Es posible que tú y yo, como hijos de Dios, suframos. A diferencia de ese evangelio de la prosperidad o ese evangelio de salud que enseña que los hijos de Dios nunca se enferman, nunca sufren, que todo les va bien, que siempre hay prosperidad. La palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios, mientras estén en este mundo, deben esperar el sufrimiento. Y todo esto por causa del pecado. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, nosotros vemos que ciertamente el Señor había tenido misericordia, había sido paciente con Israel, y por causa de su pecado, ellos se encontraban experimentando ese juicio. Ellos se encontraban experimentando todo ese sufrimiento. Sin embargo, porque ellos estuvieran experimentando ese sufrimiento, no significaba que ellos dejaran de ser hijos de Dios. Lo que sí significa esto es que el pecado nos afecta a todos nosotros. Que el pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado siempre va a traer sufrimiento. Y esto, cuando nosotros experimentamos esa clase de sufrimiento por causa del pecado, y a veces, déjenme aclarar aquí, aunque en esta ocasión el pueblo de Israel estaba sufriendo por causa directa de su pecado, el pecado es tan malo que a veces nosotros estamos sufriendo no solo por nuestro propio pecado, que es suficiente para que nosotros recibamos gran condenación, pero muchas veces también el sufrimiento que nosotros pasamos es el resultado del pecado de otra persona sobre nosotros. O es el resultado simplemente de la realidad del pecado y cómo el pecado ha afectado a toda la creación, de forma tal que toda la creación, incluyendo nuestros cuerpos, se están descomponiendo. Y por eso las enfermedades, el punto es que toda la maldad que hay a nuestro alrededor se debe a causa del pecado. Y esto lo que debe provocar en nosotros es que odiemos el pecado, es que no nos aferremos a este mundo que siempre va a estar contaminado por el mal y el pecado. Esto lo que debe poner en nosotros es un mayor anhelo de estar con nuestro Dios por la eternidad. Pero hay otra lección que aprendemos de estos dos versículos, y es que es posible que en medio de este sufrimiento, en medio de estas circunstancias donde uno está dando vuelta, es posible que los hijos de Dios puedan estar confundidos. Oiga eso, es posible que nosotros como pueblo de Dios, experimentando sufrimiento, experimentando circunstancias adversas a nosotros, es posible que nosotros estemos confundidos. El salmista aquí está siendo honesto. Él está siendo transparente. A él simplemente no le cuadra lo que está experimentando y se lo está diciendo al Señor. Muchas veces nosotros cuando pasamos por estas circunstancias pensamos, no, todo está bien. Y nos decimos a nosotros, no, todo está bien. Me pregunta alguien, hermano, ¿cómo te va? No, todo bien, gracias a Dios. Y tenemos esa respuesta cliché inmediata ahí. Cuando nosotros sabemos por las situaciones que estamos pasando, que no todo está bien, que realmente yo no me siento bien, que realmente yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Y es interesante que esta expresión de abandono, este sentimiento, esta confusión que tenía el salmista, pero de manera particular, esta
cómo él se sentía que Dios lo había abandonado y cómo lo expresó, hubo otra figura en la Escritura que también se expresó de esa manera, que decía que Dios lo había desamparado. El mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos 15:34, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es sorprendente, es maravilloso que nuestro Salvador, aquel en quien está nuestra esperanza, nuestro Dios, Dios mismo, siendo el Señor Jesucristo aquí colgado en el madero, Él experimentó lo que nosotros experimentamos a menudo en el sufrimiento. Ese sentido de abandono, ese sentido como que Dios nos ha desechado. Cristo sufrió ese abandono temporal de Dios para que tú y yo no tengamos que sufrirlo por la eternidad. Considere eso. Cuando tú te sientes abandonado, cuando tú no ves a Dios, cuando tú estás confundido y dices, ¿cómo es posible que yo esté experimentando este dolor? ¿Cómo es posible que yo me sienta como que Dios no quiere saber de mí? Pero a la vez yo sé que soy parte de la congregación del pueblo de Dios. Recuerda a Cristo. Recuerda que Él experimentó ese abandono para que tú y yo no tengamos que experimentarlo por la eternidad. Ser parte del pueblo de Dios no elimina la posibilidad de que uno pase por circunstancias adversas. Así que en la siguiente sección de este capítulo nosotros vemos cómo el salmista procede a describir en detalle las circunstancias de su sufrimiento. Y eso lo encontramos en el versículo del 3 al 11. El versículo 3, el salmista invita a Dios, Señor, mira por lo que yo estoy pasando. Dice allí, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Oye esa expresión, cómo él se veía, cómo él veía la situación que estaba viviendo, lo describe como asolamientos eternos. En otras palabras, ruinas eternas, por siempre, como si hubiese caído una bomba atómica y hubiese destruido todo. Esa era la situación en la que el salmista y el pueblo de Dios se encontraban. Así era como él se sentía. Y él está invitando a Dios, Señor, mira, dirige tus pasos, pasa por aquí, ven a ver, Señor, lo que me está pasando a mí. El hecho de que el salmista esté invitando a Dios a que sea parte de su aflicción es una buena señal, porque significa que él lo tiene pendiente y quiere traerlo a su circunstancia y clama al Señor inmediatamente. Y quizás a ustedes le ha pasado en algún momento u otro que uno de sus hijos le llama y le dice, papi, ven a ver lo que está haciendo Juanito, ven a ver lo que está haciendo Juanita. ¿Y qué generalmente es lo que está ocurriendo cuando uno de sus hijos lo llama para que venga a ver lo que está haciendo uno de sus hermanos? Es que están a punto de cometer una fechoría, están a punto de romper algo, están a punto de pelear por el control de la televisión, están a punto de pelear por algún juguete. Pero ¿qué pasa si sus hijos deciden en ese momento no llamarlos? Y deciden que ellos van a resolver el problema, ellos van a resolver la circunstancia en la que ellos se encuentran a su propia manera. ¿Qué pasa? No sé si su experiencia es como la mía, pero por lo general significa que yo como quiera voy a tener que ir allá para resolver la situación, que ya no es simplemente que están peleando por el control, sino que ahora se están peleando por cualquier cosa y hay un gran rebú en la sala. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que del salmista nosotros aprendemos que mientras él está describiendo su sufrimiento, él tiene pendiente a Dios y él sabe que lo que a él le conviene es llamar a Dios. Señor, ven a ver
ven a ver lo que me está pasando. En momentos de dificultad, hermanos, en momentos de adversidad, algo para lo que nosotros debemos entrenarnos es llamar a Dios, clamar al Señor. Señor, ven a ver lo que me está pasando. Todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario, dice el salmista. Pero los versículos del 4 al 9, ahí el salmista procede a describir en más detalle la opresión de los enemigos. Y como, por ejemplo, en el versículo 4, y esto es importante que lo tengan presente, cuando él dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Otras versiones traducen esa frase allí, tus enemigos rugen como león. Y así es que el pueblo de Dios, así es que las ovejas del prado de Dios están viendo a los enemigos como leones que vienen a comérselo, que vienen a acabar con ellos. Pero versículos 5 y 6 describen también el caos, el desorden que los enemigos habían hecho. Miren lo que dice allí, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. ¿Quiénes son los que levantan el hacha? Los que levantan el hacha en medio de un bosque son leñadores que están acostumbrados a un trabajo áspero, rudo. Yo tenía en la universidad unos amigos que eran de Alaska y ellos en el verano, había una temporada del año en la que ellos se dedicaban a talar los árboles de los bosques allí en Alaska. Y eran personas, eran dos jóvenes fuertísimos que tenían las manos ásperas. Y me mostraban fotos de lo que hacían y me contaban historias de los peligros que ellos corrían mientras hacían esto, estaban talando los árboles. Y la idea aquí es que estos enemigos se están presentando como personas ásperas, rudas, que con toda su fuerza le están dando a diestra y a siniestra para tumbar todo lo que está a su alrededor. Y estos leñadores no están en un bosque. Están en el santuario, están en el templo de Dios, donde artesanos por años habían trabajado con mucho cuidado para elaborar todas las piezas entalladas de ese lugar sagrado. Imagínense cómo estaba viendo el pueblo de Dios, cómo estaba viendo el salmista la situación en la que él se encontraba. Estos bárbaros habían entrado a un lugar sagrado que no cualquiera podía entrar y no tenían respeto, no tenían cuidado de lo que había a su alrededor, sino que ellos estaban provocando caos, desorden por todas partes. Esta destrucción del santuario, y si usted nota en los versículos del 4 al 7, hay mucha referencia al santuario, a las sinagogas, al lugar de tus asambleas. Y esta destrucción no fue a lo loco de parte de estos enemigos. Los enemigos sabían la importancia del santuario para Israel. Ese era el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Y ellos creían que si podían destruir el lugar de adoración, ellos podrían romper la relación de Dios con su pueblo. Esta era una de las razones principales por las que cuando el salmista y el pueblo de Dios veía a su alrededor y veía todo el desastre, veía todo el caos, veía toda la destrucción que estaba a su alrededor, no de las casas, no de las murallas, sino del santuario. Por eso ellos se sentían solos. Se sentían como que Dios no estaba ahí. El lugar estaba destrozado, los enemigos habían acabado y por eso literalmente la vida del salmista, la vida del pueblo de Dios se le había caído encima. En esa situación, en esas circunstancias, así es que el salmista está describiendo su sufrimiento. ¿Te has sentido así alguna vez tú? Que tu vida se te está desmoronando por las circunstancias en las que tú te encuentras. El salmista se sentía solo.
Se sentía abandonado, sin poder ver el poder de Dios, sin percibir la mano de Dios obrando en su vida. ¿Alguna vez te has sentido así que tú miras, tú lees, tú buscas, tú hablas pero ¿dónde es que está Dios? Buscas de un lado a otro para intentar hacer sentido de la situación y nada. No hay palabra, no hay respuesta, no hay señal de Dios. Así es que el salmista está describiendo esta situación. Pero la descripción de su sufrimiento no termina ahí. Porque en los versículos más adelante, el versículo 9 al 11, el mismo versículo 4, dice, han puesto sus divisas por señales. Y no solamente es que ellos han destruido y han acabado con el santuario, sino que ahora los enemigos de Dios piensan que son superiores a Dios. ¿Por qué? Porque estas divisas por señales se refiere probablemente a estas banderas que llevaban los ejércitos y que donde sea que iba esa bandera, ahí seguía su ejército. Donde se plantaba esa bandera significaba que el poder era de ese ejército. Y cuando ellos plantan esta bandera, no en cualquier lugar, sino en el santuario, lo que el salmista está leyendo, por lo que él ve, lo que el pueblo de Dios está percibiendo es que, pero ¿será que esta gente es más poderosa que mi Dios? Hermanos, recuerden, ellos no cuentan, el pueblo de Dios en ese momento no cuenta con el resto de la historia. Ellos no saben lo que va a pasar. Ellos no saben los detalles que tú y yo hoy día conocemos. Y por eso uno no puede reprocharlos a ellos. Óyeme, pero qué falta de fe tenían. No, así era que ellos se sentían. Como que el enemigo ahora se está mostrando más grande y poderoso. Y a veces tú y yo, en las circunstancias que nos encontramos, en el sufrimiento por el que estamos pasando, pensamos, no, es que yo creo que Dios no puede con esto. Este dolor que yo estoy sufriendo es mayor que Dios. Esta situación es tan grave que ni Dios puede meter su mano aquí. Así se sentía el salmista. Dice el versículo 9, no vemos ya nuestras señales. En vez de tener las banderas de Dios, en vez de tener a la vista los rituales que se hacían en el santuario, ahora lo que veían era la bandera de ese poderoso e imponente y destructor enemigo, que aparentemente había aplastado al pueblo de Dios y a Dios mismo. No vemos ya nuestras señales, versículo 9. No hay más profeta. No había quien hablara en ese momento. No había quien diera palabras de aliento. No había quien dirigiera al pueblo de Dios. Había un sentido de desolación. Quedaron sin aliento, sin falta de o con falta de dirección. No había propósito, no había un plan. Ellos no veían estrategia que valiera la pena. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Y volvemos al lamento del versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Ellos se sentían abandonados por Dios. Se sentían como si Dios fuera indiferente a la situación que ellos estaban atravesando. Como si a Dios no le importara los estragos que estaban causando los enemigos. Ellos estaban conscientes de que en sí mismos no tenían poder para acabar con ese enemigo. Pero ahora, hasta cierto punto, preguntan, ¿hasta cuándo nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Se están cuestionando, Señor, pero tú no vas a hacer nada. ¿Será que tú no tienes poder para...? ¿Nos sentimos nosotros así a veces?
donde por la circunstancia, por el sufrimiento que estamos atravesando, cuestionamos hasta el poder de Dios. Así, de manera clara, de manera honesta, transparente, se sentía el salmista. Y hermano, nosotros debemos dar gracias a Dios por pasajes como estos, en los cuales nosotros podemos apreciar cómo un hijo de Dios se expresa siendo real, siendo transparente, siendo sincero con cómo él se siente con sus emociones. Le decía hace un momento que a menudo nosotros pensamos que si nos ponemos una máscara, que si actuamos como que si no hay problema, como que si todo va bien y que si yo me digo no hay problema, como que la circunstancia o el sufrimiento se va a esfumar. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hijo de Dios, de un pueblo de Dios, que ante su sufrimiento y la descripción tan detallada, y cómo él describe aquí y pone a flor de piel sus emociones, que él se sentía abandonado, se sentía hasta frustrado, se sentía solo, se sentía con temor. El versículo 8, los enemigos dicen, destruyámoslos de una vez. Estaban atemorizados. Nosotros debemos aprender de eso, reconociendo que el sufrimiento no será algo extraño en nuestras vidas. No debemos sorprendernos de que pasemos por dificultades, que pasemos por circunstancias adversas. Y cuando estemos en ese momento, hablemos honestamente sobre cómo nos sentimos. Hablemos sinceramente por cómo estamos atravesando toda esta situación. Y lo bueno es que el Salmo no termina ahí. Si terminara ahí, tendríamos problemas. Porque ¿y dónde nos deja eso? Pero luego de describir la opresión de los enemigos, luego de presentar el caos, el desastre, la destrucción que ellos estaban experimentando, luego de revelar las emociones íntimas del salmista, del pueblo de Dios, mire cómo cambian las cosas, como de repente en el versículo 12. Pero Dios, me gusta cómo lo tiene la Biblia de las Américas, que dice, con todo, Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Y la idea es la siguiente, sí, yo estoy consciente de la destrucción, yo estoy consciente de todo lo malo que me está pasando. Mira, así es que yo me siento. Mira el temor, mira la falta de seguridad, mira cómo yo me siento. Pero con todo eso, a pesar de todo eso, Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Así que en los versículos 1 y 2 empezamos con la confusión que tenía el salmista, luego vemos la descripción del sufrimiento del salmista, pero ahora del versículo 12 al versículo 17 nosotros encontramos la esperanza del salmista. Pero Dios, con todo eso, con todo esto que me está pasando, Dios sigue siendo mi rey, Dios sigue obrando la salvación. Dios es rey, decía el salmista. Él es el Señor de mi vida. Él tiene como Señor y Rey, como soberano, Él tiene control de todo lo que pasa. Y la Biblia nos muestra a nosotros que a diferencia del pecado, que el libro de Romanos nos aclara a nosotros que antes de Cristo nosotros éramos esclavos del pecado. Y toda la maldad, les decía hace un momento, por la que uno puede atravesar se debe al pecado. Pero cuando uno reconoce a Dios como su Rey, como su Señor, cuando uno reconoce al Señor Jesucristo como su Señor, las cosas cambian. Porque nuestro Dios es un buen Rey, es un buen Señor. Y cualquier cosa que ocurra en nuestra vida tiene un buen propósito. Se puede estar cayendo el santuario,
Yo puedo sentir como que Dios no está aquí. Yo puedo sentir como que Dios me ha abandonado, pero yo vuelvo a esa verdad ancla de mi vida. Dios es mi Rey. Dios es mi Señor. Y el Dios que yo conozco es un Dios bueno que tiene buenos propósitos para con sus hijos. Y aunque yo ahora no lo entienda, aunque yo ahora no lo vea, con todo lo que me está pasando, Dios sigue siendo mi buen Rey, mi buen Señor. Ese es el ancla que debe sostenerte a ti, que debe sostenerme a mí en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de dolor. Y es por eso que la siguiente línea del versículo 12, ese buen Dios, ¿qué hace? Él obra salvación en medio de la tierra. Y es interesante la forma en que está redactada esta línea aquí. No dice, Él es mi Rey y Él es mi Salvador. No, Él dice, es mi Rey, pero Él es el que está obrando salvación. Y es verdad que Dios, podríamos decir que Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador. Pero el texto aquí, el Señor escoge ponerlo de la siguiente manera. Él es el que está obrando salvación. A menudo nosotros pensamos de nuestra salvación como momentos específicos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, allá hace mucho tiempo, cuando Él resucitó de los muertos, o quizás el día de nuestra conversión, y pensamos en momentos específicos. Y sí es verdad que Dios obró de manera poderosa, pero no es solamente cosa del pasado. Dios no obra solamente de manera puntual en un momento de la historia. No, Dios está obrando salvación. De forma tal que todo lo que Él hace es para mostrar su amor y su poder para salvar a sus hijos. Dios está obrando salvación. Y es como si fuera una función teatral, donde Dios como protagonista, la trama de la historia es cómo Él está obrando salvación en su pueblo. Y la idea es que Dios quiere que todos miren su amor, que todos miren su poder para salvación. De forma tal que cuando yo me encuentro en sufrimiento, cuando yo me encuentro en una circunstancia difícil para mí, una pregunta que yo debería hacerme es, ¿cómo Dios va a mostrar su gloria? ¿Cómo Dios va a mostrar su poder? ¿Cómo Dios va a mostrar su amor en esta circunstancia? ¿Por qué? Porque yo creo y yo sé que Dios está obrando salvación. No es que Dios me salvó un día y obró salvación y ya Dios ahora está sentado en su trono cruzado de brazos, viendo qué pasa hasta que llegue el final de la redención. No, Dios continuamente está obrando salvación. O sea que quizás otra pregunta que yo pudiera hacerme es, ¿cómo Dios me quiere utilizar a mí en esta circunstancia, en este sufrimiento, para yo ser un instrumento de mostrar el amor de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, con todo y el sufrimiento que yo estoy pasando? De forma tal que ya el enfoque en medio de la adversidad, en medio de mi sufrimiento, no soy yo. Yo no soy el protagonista de esta historia, no, es Dios que está obrando en mí. Y por lo tanto, lo que yo debo estar buscando es cómo yo en medio de esta situación puedo presentar, puedo manifestar el amor, el poder de Dios. Versículo 13 al 15, esta esperanza que tiene el salmista está anclada en la realidad de quién es Dios y qué hace Dios. Dios es Rey y Dios está obrando salvación. Pero también aquí el salmista recuerda algo muy importante, y es que Dios es más poderoso. Los versículos 13 al 15 muestran a un Dios poderoso que está en el mar. Y no solamente que está en el mar, sino que está haciendo que, mira el versículo 13, la segunda línea, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto.
¿Ustedes recuerdan lo que yo les decía cuando vimos la descripción de los enemigos? En el versículo 4, tus enemigos vociferan, y como otras versiones lo traducen, tus enemigos rugen como león. ¿Cómo ayuda a David? A David no, porque no fue David que escribió este salmo. ¿Cómo ayuda al salmista? ¿Cómo nos ayuda a nosotros ver que nuestro Dios quebranta cabezas de monstruos, magulla las cabezas del Leviatán? Anoche o anteanoche estaba viendo yo una película con mis hijos que se llamaba Mi mascota es un monstruo. Y es una historia del monstruo del famoso lago Ness. Básicamente la historia es la siguiente: un niño está a las orillas del lago y está recogiendo piedras y de repente se encuentra con una piedra grande que eventualmente él se da cuenta que es un huevo. Lo lleva a su casa, allí el huevo se rompe y sale esta criatura pequeñita que era una criatura mitológica que se conocía como un caballo de mar. Pero no el caballito chiquito, sino algo un poquito más grande. Y mientras él estuvo escuchando las leyendas, se enteró de que esa pequeña criatura que salió del huevo allí, que él ahora tenía en su casa, crecía cada noche 3 metros. Pero mientras estaba chiquito, esa criatura, en la casa había un perro creo que era un bulldog. Y el perro olió a esa criatura que estaba por el baño, en la bañera, y fue inmediatamente a la bañera y empezó a ladrar y quería morderlo. Y obviamente esta criaturita ahora tenía temor de ese perro bulldog. Y el niño y otra persona más tuvo que salvar a la criatura en par de ocasiones. Pasaron los días, eventualmente la criatura creció tanto que tuvieron que devolverla al lago Ness. Pasaron los días y ya la criatura era más o menos del tamaño de este salón. Y en una ocasión al perro se le ocurre aparecerse en el lago porque le había dado el olor de la criatura. Imagínense cómo él reaccionó cuando vio esta bestia, este monstruo marino. En un principio el perro era que ladraba y asustaba y atemorizaba a esa criatura. Pero ahora cuando esa criatura salió del mar, quien le dio miedo fue al perro. Por más que ladraba, ahora quien salía corriendo era ese perro. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque el versículo 4 presenta a los enemigos de Dios como leones que rugen. Pero el versículo 13, versículo 14, versículo 15 nos hablan de un Dios que es más poderoso, no solamente que el monstruo marino. Ese monstruo marino se come al león sin ningún problema, pero el Dios nuestro es tan poderoso que aplasta las cabezas de los monstruos marinos. Y la idea que el salmista quiere que él tener y él recordar y que el pueblo de Dios recuerde es que nuestro Dios es más poderoso. Sea cual sea el sufrimiento por el cual tú estás pasando, sea cual sea la circunstancia por la que tú estás pasando, nuestro Dios es más poderoso. Recuerda eso. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Así es que nosotros vamos a poder enfrentar el sufrimiento y las circunstancias adversas. Nuestro Dios es más poderoso, pero también versículos del 16 al 17 nos presentan que Dios es soberano sobre el tiempo. En varias ocasiones el salmista pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, han de blasfemar los enemigos? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Bueno, pues el salmista recuerda aquí esta verdad de que Dios es Señor de los tiempos. Tuyo es el día, tuya la noche, tú estableces la luna, el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Y note todos estos pronombres personales de la segunda persona que hay desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Tú, un enfoque en ese Dios poderoso. Y por último, nosotros vemos cómo el salmista, luego de reubicarse poniendo su esperanza en ese Dios poderoso, él termina
con esta oración en la que en el versículo 18 él apela a la honra y la gloria de Dios. Acuérdate de esto, que el enemigo, ¿a quién es que ha afrentado al final de cuentas? No es a mí. Recuerden, yo no soy el protagonista, el pueblo de Dios no es el protagonista de esta historia, es tu gloria, es tu honra que está en juego. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos recordar que nuestra identidad, quien somos nosotros, es que somos hijos de Dios, de ese Dios poderoso. Y que al final de cuentas, cualquier cosa en contra de nosotros, ¿está en contra de quién? En contra de Dios. ¿Y quién es más poderoso que nuestros enemigos, que las circunstancias que enfrentemos? Dios. Él apela a la honra y gloria de Dios. Él apela al cuidado de Dios. Versículo 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, una paloma. Así era que él se veía en esa relación con Dios. Yo soy como una paloma tuya, Señor. No nos entregues, no olvides para siempre la congregación de quién, de tus afligidos. Y note cómo el salmista siempre se está viendo a sí mismo, no por sí mismo, sino en relación a su Dios. Mira el pacto, muy importante, y no tenemos tiempo para seguir elaborando esto del pacto, pero el pacto es una palabrita importante toda la Escritura donde se presenta la promesa de Dios para con su pueblo, de forma tal que una vez más el salmista está apelando a la promesa que Dios había dado a su pueblo, una promesa de misericordia, una promesa de bondad, una promesa de salvación para con su pueblo. El salmista apela a la justicia y al juicio de Dios, versículos 22 y 23. Levántate, acuérdate, no olvides. Y es un llamado al Señor para que trate con justicia y juicio a los enemigos de Dios. Una persona que ha puesto su esperanza en Dios no busca resolver su problema por su propia cuenta. Mía es la venganza, dice el Señor. Y él le deja al Señor: Señor, encárgate tú de mis enemigos. Encárgate tú de aquellos que se han opuesto a tu pueblo. Esta oración está basada, toda esta oración donde apela a la honra y gloria de Dios, al cuidado de Dios, a la justicia, al juicio de Dios, está basada en esa esperanza que era el ancla de la vida del salmista, del pueblo de Dios, y que debe ser el ancla nuestra. Ver a Dios como nuestro Rey, ver a Dios como nuestro Salvador. En este salmo nosotros aprendemos, hermanos, la importancia de entrenarnos para que en nuestras pruebas, en nuestro sufrimiento, inmediatamente busquemos del Señor. Y si vamos a pasar, estamos pasando, pasaremos por situaciones que nos van a confundir. Mira todo lo que yo estoy pasando, todo este sufrimiento, pero se supone que yo soy hijo de Dios. ¿Cómo es posible? En ese momento, clama al Señor, dirígete al Señor, busca al Señor como hace el salmista aquí. Este salmo nos enseña también la importancia de ver a Dios como Rey y Salvador. Todos nosotros en esta vida vamos a sufrir. La diferencia es cómo vamos a sufrir. Vamos a sufrir como aquellos que no tienen esperanza, o vamos a sufrir como aquellos que hemos puesto nuestra fe en un Dios que es nuestro Rey bueno, un Dios que está obrando nuestra salvación. Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos a Él. Y por último, una última lección que encontramos en este texto es cómo a lo largo de todo este salmo, el salmista describe su angustia y todas sus vicisitudes en términos de su relación con Dios. Y lo que permitió que el salmista tuviera esperanza en Dios en primer lugar, tuviera esperanza en medio de su sufrimiento, en medio de sus circunstancias, era que él tenía fe en un Dios que era su Rey y su Salvador. Él no se identificaba como una persona abandonada, despreciada, desechada. Sí, él se sintió así. Sí, él experimentó eso.
pero eso no era lo que definía su persona. Él no decía, nadie me quiere, nadie quiere saber de mí, todos están en contra de mí. Él se veía, aún en medio de su sufrimiento, él se veía como una oveja del prado del Señor. Él se veía como una congregación, como parte de esa congregación adquirida por Dios. Y esa palabra aquí en el libro de Salmo, en este capítulo, nos recuerda a cómo nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, hemos sido comprados por sangre. Dios nos ha comprado. Dios ha derramado su sangre por nosotros. Si ustedes piensan que acaso a Él no le va a importar por lo que nosotros estemos pasando, como que Él nos va a abandonar por aquello por lo que Él pagó un tan alto precio. No, en esos momentos de sufrimiento, recordemos que nuestra identidad está en Cristo porque Cristo nos compró con su sangre. Pertenezco a un grupo de personas especiales. No podemos permitir que nuestra identidad esté definida por nuestras circunstancias. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Y por lo tanto, día tras día, vengan vientos, vean mareas o haya calma, nuestra ancla debe estar en Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias damos por pasajes como este que ilustran la necesidad que nosotros tenemos de acudir a tu palabra y verte a ti, Señor, en nuestras circunstancias. Y realmente, Señor, más que preguntarnos cómo tú encajas en nuestras vidas, una mejor pregunta sería cómo nosotros encajamos en tu historia. Tú eres Dios, tú eres Rey soberano, tú estás llevando a cabo tus propósitos de tu gloria de salvación. Y por lo tanto, Señor, yo ruego para que cada uno de nosotros que estamos ahora mismo pasando por pruebas, que estamos ahora pasando por sufrimiento, que como el salmista acudamos a esa roca que es nuestro Dios, nuestro Rey y aquel que está obrando ahora mismo nuestra salvación. Que esa sea el ancla que nos mantenga a nosotros no solamente a flote, sino que nos mantenga a nosotros seguros y estables en ti.